Bendiciones, hermanos. Es una bendición poder dirigirme a ustedes en esta noche. La última noche de esta semana de bendición, la última noche de estos días que hemos estado buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Espero las primeras señales ya de hermanos, hermanas que digan estoy aquí presente, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con oración este momento. Padre Celestial, venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y venimos dándote las gracias, Dios, por habernos permitido estos días, Señor, haber estado en oración, Señor, y haber presentado todas las necesidades que teníamos, Señor. Señor, tú sabes las necesidades, Señor, personales, todas las peticiones personales que se han presentado, Señor. Señor, Dios, permite que se conviertan en testimonios, Señor, de tu poder y, Señor, que testifiquemos de lo que tú haces, Señor. Señor, oramos para que tú fortalezcas de una manera especial, Señor. Terminen fortalecidos todos aquellos que hemos estado, Señor, unidos en esta semana de oración, Señor. Clamamos, Señor, para que usted escuche las peticiones, Señor, que se han hecho de sanidad, que se han hecho, Señor, de situaciones económicas, de trabajos, de problemas familiares, de situaciones laborales, de enfermedades, Señor, de situaciones emocionales, Señor. Todo lo que se ha presentado delante de ti, Padre Celestial, tenemos la plena certeza, Señor, de que tú harás grandes cosas, Señor, pero sobre todo, Señor, estamos muy agradecidos, Señor, porque ha sido una semana que hemos estado contigo, ha sido una semana que nos hemos acercado a ti, ha sido una semana en la que te hemos dicho presente y en la que hemos decidido, Señor, poner, Señor, como prioridad tu presencia, sabiendo que el resto del año no podemos mantenernos en victoria si no es con tu ayuda, si no es con tu poder, si no es con tu mano poderosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Ya tengo las dos primeras personas reportadas, ¿verdad? Alice, bendiciones. Ilse, bendiciones, Dios la bendiga grandemente. Hoy vamos a tener una reflexión y espero también me permita el Señor no solamente agregar unas aplicaciones personales como lo he venido haciendo, sino también unas aplicaciones comunitarias, congregacionales. Hemos estado hablando de la importancia de revisar nuestra vida, ver que nuestros muros no tengan orificios, ni grietas, ni estén caídos, ni haya puertas abiertas al enemigo. Hemos estado hablando de que es muy importante pasar a la acción, ¿verdad? El llanto, el quebrantamiento de nuestro ser interior a través del arrepentimiento, el ayuno y la oración son esos elementos indispensables con los cuales demostramos que no nos quedamos solamente en deseos, sino que pasamos a la acción, ¿verdad? El darnos por entendidos también de que siempre que tenemos propósitos de mejorar nuestra vida espiritual, y de ir hacia adelante y de levantar nuestros muros caídos y pasamos a la acción en oración buscando al Señor. Siempre que hagamos eso, tenemos que tener entendido que va a haber oposición, que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en los lugares celestiales, que se van a oponer, ¿verdad? Que se van a oponer. En Nehemías vimos cómo al principio eran 3 personas, después 4, después 5, después una cantidad sin número, ¿verdad?
Liliana, bendiciones, y Carlitos también. Una, ya era un grupo grande, ¿verdad? Que se levantaban para intimidar, para burlarse, para hacer mella, para botar el ánimo, para amenazarlos con atacarlos, porque no estaban contentos de que Nehemías y el pueblo de Dios levantaran sus murallas, se habían enojado. Y hermanos, tenemos que contar que vamos a tener oposición, pero que debemos de ser como Nehemías, ¿verdad? Y como el pueblo que estaba con Nehemías. Dijeron ellos, nosotros nos levantaremos y Jehová nuestro Dios está con nosotros, edificaremos y el enemigo no tiene ni parte ni suerte en este asunto. Igualmente nosotros debemos decir, vamos adelante con la ayuda del Señor, tenemos un propósito firme, Dios está con nosotros, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al enemigo y él huirá de nosotros. Y la forma de resistirle, aparte de la búsqueda de Dios y del sometimiento, la forma de resistir es ir adelante en nuestros propósitos, ir adelante en la reedificación de nuestra vida. Muy bien. Voy a hacer una oración para entrar en el tema de hoy. Ayer hablé un poco del éxito también, cómo Nehemías pide éxito, y hablamos de que cuando pedimos éxito debemos de saber que hay un éxito según el mundo y un éxito según Dios, y que se puede tener éxito según el mundo y ser un fracasado a los ojos de Dios, y se puede ser un fracasado ante el mundo y ser exitoso ante los ojos de Dios. Entonces vamos a orar. Señor bendito, en esta noche te damos gracias por la oportunidad de abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para recibir tu palabra preciosa y maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 13 de Nehemías quiero compartir con ustedes. Como les dije, este no es un estudio del libro de Nehemías, capítulo por capítulo, ni versículo por versículo. Ese tipo de estudio Dios me movió a darlo cuando se abrió la iglesia Pozo de Libertad. Esa fue la primera serie de predicaciones hace mucho tiempo, muchos años atrás. Y quizás en algún momento vuelva a compartir ese estudio verso por verso, sino que estas han sido unas reflexiones que Dios ha inquietado mi corazón compartir con ustedes en estos 5 días, basados en el libro de Nehemías, pero no texto por texto, no es una predicación, no es una enseñanza sistemática, sino una reflexión, algo del corazón de Dios puesto en mi corazón para compartir de una manera más fluida, un poquito informal, más como si estuviéramos usted y yo sentados en una sala teniendo un diálogo, ¿verdad? Carmencita, bendiciones. Capítulo 13 de Nehemías. Dice así el capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyendo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Es tremendo, ¿verdad? Porque Dios es muy celoso. El pueblo de Israel, en ese peregrinaje que hizo por el desierto, pidieron permiso a los amonitas y a los moabitas para que les permitiera pasar por su territorio lo más rápido posible, sin ni siquiera coger de sus alimentos, y si algo cogían lo iban a pagar, que solamente les permitiera pasar por su territorio, y ellos no lo permitieron, ¿verdad? Se opusieron rotundamente. Y además, previo a eso, estaba un momento, ¿verdad?, en que ellos habían contratado a Balaam, un profeta,
para que maldijera al pueblo de Dios. Afortunadamente, cada vez que Balaam iba a maldecir el pueblo de Dios, no salía otra cosa más que bendiciones para el pueblo de Dios. Y haciendo un paréntesis, ¿verdad? Tenemos la certeza y la seguridad que nosotros estamos cubiertos con la preciosa sangre de Cristo Jesús, y que todo conjuro y toda maldición y toda palabra que se declare en contra nuestra no va a tener poder sobre nosotros, y va a ser igualmente cambiada la maldición por bendición, porque la sangre preciosa de Cristo nos protege. Estamos comprados por su sangre y le pertenecemos a Él, ¿verdad? Entonces dice en el verso 3, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Resulta que después de haber edificado los muros y después de haberlos levantado y de haber hecho una restauración, resulta que Nehemías tuvo que volver de nuevo al imperio persa, ¿verdad? Tuvo que volver de nuevo a Susa, capital del reino, y estar un tiempo allí antes de volver otra vez a Jerusalén. Y en ese breve tiempo que estuvo ausente Nehemías, póngase usted a pensar, ya habían restaurado los muros, habían tenido una victoria poderosa, habían cerrado las puertas, habían reconstruido las casas, se veía la restauración, el poder de Dios, habían ayunado, habían orado, la presencia de Dios se había manifestado, y en el poquito tiempo que Nehemías salió y se fue, ellos permitieron que parte de los amonitas y parte de los moabitas entraran en el pueblo, habiendo dado Dios una orden desde la ley, desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo de Moisés, que nunca permitieran a los amonitas y a los moabitas entrar en el pueblo de Dios. Pues les habían permitido la entrada, y no solo eso, sino que incluso se habían mezclado con algunos israelitas, habían hecho alianzas matrimoniales, habían hecho pactos matrimoniales. Y claro, cuando leyeron en la palabra de Dios que Moisés había dado orden, se les paró el pelo, ¿verdad?, de ver lo que habían hecho, el error tan grande que habían cometido. Y entonces dice que, siendo convencidos de su pecado por medio de la palabra de Dios, hermanos, siempre la palabra de Dios la que nos convence de pecado. Y los grandes avivamientos vienen a nuestra vida cuando nuestro corazón se abre a la palabra de Dios. Dice, ¿verdad?, que aquel día se leyó en el libro de Moisés que no se debía permitir a los amonitas y a los moabitas. Y la palabra de Dios fue tan poderosa que dice el verso 3, que ellos separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, ¿verdad? A todos los que habían hecho alianzas, pactos matrimoniales, se habían unido con los amonitas y los moabitas, tuvieron que pagar el precio de ser separados del pueblo de Dios, echados fuera junto con los moabitas y los amonitas. Qué triste, hermanos, ¿verdad? Es que muchas veces tratamos de acomodar la palabra de Dios a nuestra manera, tratamos de justificar alianzas, tratamos de justificar a veces amistades que no convienen, relaciones que no convienen, tratamos de justificarlas y tratamos hasta de darle una nueva interpretación a los versículos. Pero la palabra de Dios, hermanos, sigue en pie, y la palabra de Dios siempre dirá, hermanos, que María lo soporta bendiciones, que una estrecha relación con personas que no tienen a Jesucristo en su corazón siempre terminarán mal, hermanos, y siempre terminarán drenando nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con las relaciones, cuidado con las amistades que usted escoge, cuidado con los consejeros que usted busca, que no sean del pueblo de Dios, ¿verdad? Y si usted tiene que tomar decisiones drásticas en cuanto a amistades que usted considera muy valiosas, pero que usted sabe
que lo están alejando de los propósitos de Dios, que lo están afectando espiritualmente, ¿verdad? Que se han vuelto incluso como una atadura, que cuando usted quiere ir a la casa de Dios, esas personas lo jalan a otras instancias. Y que incluso corre usted peligro hasta de pecado, ¿verdad? Pecados que no son agradables a Dios. Desde una alianza que sencillamente nos puede llevar a la murmuración hasta alianzas que nos pueden llevar a pecados de tipo sexual. Entonces tenemos que tener cuidado y, hermanos, abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y a veces ser drásticos, tomar decisiones, ¿verdad? Porque está en peligro nuestra vida espiritual, y fue lo que tuvo que hacer el pueblo de Israel cuando fueron confrontados con la palabra de Dios, leyeron la palabra de Dios y, hermanos, cayeron bajo convicción de pecado y se dieron cuenta que habían actuado mal. Y qué dolor, ¿verdad? Qué dolor tener que despedirse de personas que pertenecían al pueblo de Dios y tener que decirle: mire, ustedes se unieron con los amonitas, con los moabitas, vamos a tener que sacarles fuera del pueblo de Israel, porque estos amonitas y moabitas eran personas con una degeneración sexual terrible, eran personas idólatras, y lógicamente iban a terminar inclinando el corazón, si no lo habían hecho ya, ¿verdad?, a la idolatría y a otras cosas, ¿verdad? También esto nos enseña, hermanos, lo sutil que es el enemigo. Por eso el Nuevo Testamento dice: no deis lugar al diablo, ¿verdad? Porque basta que uno abra una rendija, ¿verdad?, y él empieza a meter sus secuaces sigilosamente, ¿verdad? Muchas veces a nivel congregacional, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que muchas veces viene el enemigo y siembra la cizaña entre el trigo. Y qué duro, ¿verdad? Porque los pastores dicen: no arranquen la cizaña, Dios la arrancará, ¿verdad?, y la pondrá en evidencia. Y es tremendo, ¿verdad? Porque en las congregaciones muchas veces llegan personas con apariencia de piedad, con apariencia de ser verdaderos creyentes, con apariencia de ministerio incluso presentando su currículum de las cosas que hacen para Dios, y apenas se les abre una puertecita de confianza, inmediatamente empiezan, ¿verdad?, a hacer instrumentos de división, instrumentos de maldad, instrumentos de decadencia para el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, vemos que aún hasta en las congregaciones el diablo es muy sutil, metiendo gente que parecen ser y no son. Y aún a nivel mundial de la iglesia, ¿verdad?, muchas veces vemos predicadores tremendos, ¿verdad?, afamados, pero de un momento a otro empezamos a ver que su mensaje no es tan puro, que la doctrina no es pura, que empiezan a enseñar cosas que no son de Dios, que empiezan hasta a poner en juicio la divinidad, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Se empiezan a desviar, hermanos, y luego lo que caen es en escándalos tremendos. Y luego aquellos personajes famosos que llenaron estadios y todo eso, sencillamente ya no los vemos, porque ya se descubrió que aunque aparentaban ser cristianos, no lo eran, eran infiltrados en el pueblo de Dios, pero ya hicieron el daño porque con su caída, con sus manifestaciones, con su tipo de vida escondida, cuando todas esas cosas empiezan a salir a la luz, entonces la gente juzga a toda la iglesia, la gente juzga a todos los creyentes, y hay que entender que solamente son infiltrados, como se infiltraron aquí los amonitas y los moabitas, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos de tener discernimiento y cuidado. Otra cosa también, dice el verso 4, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, ponga atención, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¡Ay, Señor!
¿Se acuerdan ustedes quiénes fueron los que se opusieron a Nehemías? ¿Se acuerdan ustedes quiénes fueron los que amenazaron al pueblo de Dios? ¿Quiénes fueron los que se rieron, los que se burlaron, los que hicieron escarnio, los que dijeron que ese muro con solo que pasara un zorro encima se iba a venir abajo? Los que amenazaron incluso con quitarle la vida a Nehemías, los que se burlaron del pueblo de Dios, ¿quiénes eran? Sanbalat y Tobías, esos fueron los primeros. Y se le ocurre, después de semejante barbaridad, se le ocurre al sacerdote emparentar con Tobías, ¿verdad? Entraron en una relación ahí familiar, permitió a este hombre, Horonita, Tobías Horonita, un hombre que no era el pueblo de Dios, emparentó con él. Y no solo eso, sino que hizo algo terrible, hermanos. Dice el verso 5, y le había hecho una gran cámara, en la cual antes guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Hermanos, qué dolor sintió Nehemías, ¿verdad? De ver no solamente que le dieron entrada a este hombre inicuo, instrumento de Satanás, enviado del diablo para oponerse al pueblo de Dios para que no pudieran terminar las murallas. Pues vienen sacerdotes, entre comillas, el líder espiritual, y entra en una relación de parentesco con Tobías, y le permite entrar, y no solo eso, sino que aquella cámara que representaba la provisión de Dios, porque era donde se guardaban los diezmos, las ofrendas, el incienso, todas las cosas para el ministerio en la casa de Dios, saca todas esas cosas y le hace un apartamento a Tobías. Hermanos, qué cosa más tremenda. Y esto es muy importante, hermanos, porque en ese trabajo de restaurar nuestras vidas, muchas veces podemos, hermanos, dar lugar al diablo en nuestras vidas, dar lugar al diablo en nuestras familias, dar lugar al diablo en las congregaciones, ¿verdad? Podemos entregar 3/4 partes de nuestra vida a Dios y tener un cuarto ahí escondido en nuestra vida, lleno de secretos pecaminosos, dando un lugar al enemigo, ¿verdad? Que va a traer aflicción, que finalmente va a traer destrucción, ¿verdad? Entonces, hermanos, vea qué tremendo. Eso es como dormir con el enemigo, exactamente, ¿verdad? Eso es abrirle un cuartito para que el enemigo esté adentro, ya no afuera, sino adentro, y desde adentro empiece a destruir. Y hermanos, imagínense, lo peor, hermanos, era casi blasfemo, ¿verdad? En el templo de Dios, en la cámara, hermanos, de la provisión de Dios, ¿verdad? Ahí lo metieron en el templo. Pero ¿qué podemos decir nosotros si la Biblia dice que ahora en el Nuevo Testamento nosotros somos el templo de Dios? Dice, vosotros, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado quién permitimos que se acerque en nuestra vida, con quién buscamos relaciones profundas. Incluso no todos los que están en las iglesias que aparentan ser hijos de Dios son hijos de Dios. Busque alianzas con personas espirituales. En el momento que usted vea que se incurre en el chisme, en la murmuración, en la división, en conversaciones que no convienen, haga un corte, ¿verdad? Haga un corte como lo hizo Nehemías. Hermanos, Nehemías llegó y no tuvo ninguna consideración, ni siquiera se reunió con Tobías, ni siquiera le dijo, mire, salgan. No, hermanos, este hombre con una gran determinación dice,
Verso 8, me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Hermano, lo agarró, le tiró todo, hermano, fuera de esa cámara, ¿verdad? Muebles, camas, todo de una forma drástica. Y limpien esto que está contaminado, limpien esto. Hermanos, así debemos de actuar en nuestra vida, con esa radicalidad, cuando sabemos que en nuestra vida hay una parte ahí escondida donde hemos dado lugar al enemigo y no lo echamos, hermano, no lo echamos. Échelo con todos los chunches afuera y limpie su vida. Hermanos, si es en la familia, muchas veces hay personas con tan buen corazón que muchas veces incluso le dan albergue a una persona con la mayor disposición de corazón y no sabe que le están abriendo la puerta a una persona que va a traer desgracia y deshonor a su vida. Si usted está en una situación así, despiértese en el nombre del Señor y actúe como Nehemías. Dios lo va a respaldar a usted, Dios lo va a respaldar, ¿verdad? Ahora quienes habrán murmurado de Nehemías, quienes habrán dicho, qué pastor, qué carácter de este hombre, ¿verdad? No tiene el amor de Dios, no tiene el amor de Dios. ¿Cómo va a tratar a una persona así? Y esto es lo que sucede con nosotros los pastores cuando tenemos que tomar una determinación a veces de decirle a una persona hasta aquí, no le permito más servir, no le permito más dirigir un frente de acción en la iglesia, hágame el favor, si quiere está sentado y si no se va. Y uno como pastor lo está haciendo, hermanos, para proteger al resto del pueblo de Dios, porque se da cuenta que es levadura que puede destruir el pueblo de Dios. Pero muchas veces las congregaciones no tienen el discernimiento ni la madurez para entender lo que el siervo de Dios está haciendo y entonces se vuelven también contra el siervo de Dios. No tiene amor. ¿Cómo va a tratar una persona así? Y la boca del siervo de Dios está cerrada, ¿verdad? Porque no puede del púlpito empezar a decir las razones por las cuales está tomando esa determinación, porque sería ensuciar la vida de aquella persona y a eso no hemos sido llamados. Entonces muchas veces tenemos que recibir las críticas, las murmuraciones, los golpes, las detracciones de las personas por nuestro actuar, pero estamos actuando conforme al propósito y la voluntad de Dios. Entonces le comparto esto, hermanos, para que en ese sentido seamos radicales, ¿verdad? Verso 11. El verso 9 dice que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Bendito sea el Señor. De nuevo la provisión a la casa de Dios. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales. Vea qué tremendo, hermano. Le dieron lugar a Tobías, este instrumento del diablo, ¿verdad? Le permitieron lugar y los levitas tuvieron que huir y no podían ejercer su ministerio, no podían hacer aquello que Dios los llamó a hacer y no había provisión para ellos. Estaban en una situación de hambre, no había provisión para ellos. Hermanos, ¿cómo sabemos que nosotros tenemos una restauración completa en nuestra vida? Nosotros sabemos que tenemos una restauración completa cuando hemos levantado de nuevo los muros y hemos echado fuera de nuestras vidas, incluso familia, hemos echado fuera de nosotros al enemigo, no le permitimos ya ni parte ni suerte, aquel hábito, aquel pecadillo chiquitillo, todo eso lo hemos echado afuera. Y en segundo lugar, hermanos, apoyamos económicamente a aquellos que están haciendo la obra de Dios, a los pastores. Se empieza a apoyar económicamente, se empieza a traer los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios, porque la primera característica de una persona restaurada es que quiere darse a sí mismo y quiere dar para la obra de Dios. Entonces, vea qué tremendo, hermanos, verso 11, entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en su puesto, y todo Judá trajo el diezmo del grano
del vino, del aceite a los almacenes, y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Vean ustedes, aquí se nota, hermanos, la total restauración del pueblo de Dios, como ellos empezaron a traer, dice, sus diezmos, empezaron a traer diezmo de todo, empezaron a traer sus ofrendas, empezaron a sostener a los levitas, empezó la casa de Dios a prosperar, empezaron a celebrarse cultos de adoración a Dios, el sacerdote Hilcias echado a un lado junto con Tobías, ¿verdad? Nuevos sacerdotes, nuevos mayordomos y una restauración preciosa, hermanos. Qué lecciones más importantes, ¿verdad? Entonces, le animo, hermanos, a que usted vea estas dos cosas. Si hemos estado abriendo puertas, haciendo apartamentos para el enemigo en nuestra vida, en nuestra familia, y en segundo lugar, midamos, hermanos, nuestra restauración, qué tan completa es, porque cuando somos restaurados damos, cuando somos restaurados, los diezmos, las ofrendas, la prosperidad en la casa de Dios, el sostenimiento de los que le sirven, se hace una realidad, y hay alegría y gozo en el pueblo restaurado. Y la segunda aplicación que quiero hacer, porque he estado haciendo una aplicación personal, es, hermanos, una aplicación congregacional a todo este estudio que hemos recibido esta semana. Y es, hermanos, que la pandemia, hermanos, hizo dos cosas. Una es que puso en evidencia la condición ya debilitada, a veces mundana, light, sin compromiso de muchos creyentes. Con esto de la pandemia, y cuando hubo el aislamiento total y se cerraron todos los lugares de reunión, incluso, ¿verdad?, todo se redujo a teletrabajo y todo este asunto, hermanos, se puso en evidencia la calidad espiritual de muchos creyentes. Muchos creyentes que iban ocasionalmente a la casa de Dios, ahora no podían ir a la casa de Dios, y entonces lo poquito espiritual que recibían y los medios sostenía en pie, se vino abajo en sus vidas, ¿verdad? Y no tenían una vida espiritual, ni se dedicaron a mucho menos a cultivarla en tiempo de la pandemia. Entonces, desgraciadamente, ¿verdad?, muchos de estos creyentes se puso en evidencia lo que ya venía dándose en sus vidas, y muchos de estos creyentes abandonaron las congregaciones, abandonaron la iglesia, incluyendo la nuestra, ¿verdad? Y muchos, incluso desgraciadamente, fueron arrastrados, ¿verdad?, a cosas del mundo, que es lo más triste, y muchos dejaron de congregarse. Otros creyentes, ¿verdad?, más suavecitos, más light, no comprometidos, hallaron muy placentero, ¿verdad?, el quedarse en la casa y el sencillamente poner ahí la predicación para medio acordarse la congregación, y aquí estamos recibiendo palabra en la casa, y eso estaba bien mientras no había apertura, eso estaba bien mientras no se podía, había que seguir las recomendaciones. Pero, hermanos, llega un momento en que la palabra de Dios para las congregaciones, y hablemos de la nuestra, la palabra de Dios es levantémonos y edifiquémonos, ¿verdad? Y por otro lado, la pandemia también, el enemigo la usó, ¿verdad?, para dejar en ruinas muchas iglesias, menguar membresía, ¿verdad? Nuestra iglesia no escapa de esa situación. Se ha menguado la asistencia, ¿verdad? Se han menguado los recursos económicos, se ha menguado el servicio a Dios, se ha menguado los que sirven. Y eso sucedió en todas las congregaciones y está sucediendo, ¿verdad? Y entonces, hermanos, la palabra es levantémonos y edifiquémonos. No podemos acostumbrarnos a un estilo de vida entre escombros. No podemos decir, bueno, estos
ya todo esto se cayó, ahora solo hay escombros y quedarnos así. Yo le animo en el nombre de Jesús a que nos levantemos y edifiquemos, ¿verdad? Tenemos, hermanos, que volver a servir a Dios como señal de restauración. Si usted ha dejado el servicio a Dios, ¿verdad? Si lo ha dejado porque usted es honesto y sabe que su vida espiritual no está a la altura de servir a Dios, bueno, esta semana ha sido para que usted reflexione y restaure su vida. Pero si usted ha dejado de servir a Dios, vuelva a servir a Dios, vuelva a pedir al Señor que le abra la oportunidad de integrarse de nuevo al servicio de Dios. Y de paso quiero felicitar a esos soldados valientes, a esos hermanas y hermanos que apenas se abrió la congregación dijeron, aquí estamos. Y qué hermanos más lindos, fieles a congregarse, fieles con sus finanzas, fieles ministrando en los cultos, dirigiendo, cantando, adorando al Señor. Que yo felicito a estos hermanos que cuando se requería de esa gente valiente dijeron, aquí estamos, pero hago un llamado a que usted se levante y edifique en su vida, a que usted vuelva a servir a Dios. Y a los que no se han involucrado todavía en ningún servicio a Dios, usted pregúntele al Señor, Señor, ¿para qué soy bueno, Señor? ¿Qué don me has dado? ¿Qué habilidad has puesto en mi vida, Señor? ¿Con qué te puedo servir yo, no solo fuera de la iglesia, ¿verdad? Con mis vecinos, amigos, familiares, en el trabajo, son lugares donde servimos a Dios, pero también, hermanos, debemos aportar a la obra de Dios. También debemos de ser como esos israelitas que estaban ahí poniendo ladrillos, construyendo los muros, ¿verdad? Así debemos de ser, cada uno de nosotros debemos de aportar algo para la obra de Dios, algún servicio para Dios, para honra y gloria al Señor. Así que le animo, le amonesto, le exhorto en el nombre del Señor a que su restauración sea completa, llegue incluso al punto de servir al Señor, de involucrarse en algún área de servicio al Señor, porque así es como la iglesia marcha, así es como la iglesia va adelante. No nos conformemos, digamos, nos vamos a levantar la congregación, la comunidad cristiana Pozo de Libertad, nos vamos a levantar y vamos a edificar. Algunas cosas tienen que cambiar, la pandemia también la usa Dios para poner en evidencia muchas cosas, nos hace evaluar qué cosas deben estar en la iglesia y qué cosas no deben estar, nos hace evaluar, ¿verdad? Si merece gastar tiempo y a veces hasta recursos en cosas que no necesariamente van a edificar nuestra vida, que no necesariamente la van a levantar, que no es propiamente la misión de la iglesia, y no de la iglesia Pozo de Libertad, sino la misión de la iglesia en general, la misión que Dios ha encomendado a la iglesia. A veces hacemos cosas, ¿verdad?, que no van de acuerdo a esos propósitos. Y estamos en tiempos tan peligrosos, hermanos, que la iglesia debe reconstruir y debe reconstruir basado en los propósitos para los cuales Dios puso la iglesia, ¿verdad? Prioridad espiritual, ser una iglesia de oración, ser una iglesia donde nos apoyemos mutuamente en los momentos difíciles, ser una iglesia ferviente en el estudio bíblico, en la palabra de Dios, ser una iglesia, hermanos, fervientes en compartir el evangelio con otras personas, ser una iglesia fervientes en compañerismo, ayudando a los hermanos cuando están pasando en situaciones difíciles, de todas las formas posibles que se puede hacer. Eso es el llamado a la iglesia. Para otras cosas hay organizaciones fuera de la iglesia que se encargan de otras cosas, pero el llamado de la iglesia es un llamado, hermanos, muy, muy, muy serio. Y entonces, a lo que vamos, levantémonos y edifiquemos no solo nuestras vidas, sino la congregación donde Dios nos ha puesto. Digámosle al Señor, Señor, ¿en qué puedo yo contribuir? ¿En qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer, Señor? Quizás a algunos el Señor les dé ministerios escondidos como es la intercesión y la oración. Quizás otros puedan hacer cosas con sus recursos económicos. Quizás otros puedan
hacer llamadas, decir, yo puedo llamar personas que están en situación difícil para estar orando por estas personas. Hay muchísimas áreas. Quizás yo puedo trabajar con niños, quizás yo puedo apoyar a los adultos mayores, quizás yo puedo apoyar la música, la alabanza. Hermanos, que Dios empiece a despertarnos, que nos levantemos y edifiquemos en el nombre del Señor, y no esconda sus dones, ni sus talentos, ni sus habilidades, y no abramos puertas al enemigo. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Ha sido una semana maravillosa. Bendiciones y un abrazo a todos. Y si usted ya empieza a tener testimonio, como qué lindo, ¿verdad? El testimonio de Lilian y Carlitos, ¿verdad? Que ya Dios empieza a darle nuevas fuerzas a mi hermano. Ya usted empieza a ver testimonios, empieza a ver la mano de Dios. Testifique en el WhatsApp de la iglesia, ponga esos testimonios, porque nos va a edificar a todos. Ponga esos testimonios. Un abrazo, les amo en el amor del Señor.